cranectomía descompresiva, una hernia menor a 4, una craneotomía. Ahora, algunos de ustedes me pueden decir que evacuando el hematoma subdural, porque a ver, cuando le sacan el colgajo óseo, el subdural se lo evacúan, independientemente si después se le coloca o no se lo coloca el hueso, pero se evacúa. ¿Alguien de ustedes me puede justificar que cuando evacúan al subdural, esa línea media en vez de 7 se establece a 4 o a 3 milímetros? Con lo cual, el tejido cerebral no está, se repuso, como es un episodio agudo, le colocan el colgajo óseo. No sería una mala respuesta, salvo que después, más adelante, me corroboren otra situación, ¿no? Porque esto es un caso clínico y ustedes tienen que ver que todas las respuestas están enlazadas, ¿sí? Pero con lo que vamos leyendo del caso clínico, alguien de ustedes me puede decir, el médico saca el subdural, la línea media se restablece, porque el tejido cerebral no estaba tan tenso, raro. Yo estoy más para la cranectomía descompresiva, porque hay mucha clínica de cranectomía descompresiva. Gran edema generalizado, ya tiene una anisocoria arreactiva. Si la pupila a lo mejor estuviese reactiva, anisocórica, pero reactiva, podríamos optar por la cráneo, pero en este caso yo estaría más para la cranectomía. Pero no puedo decir que no sería una otra contestación que ustedes planteen una craneotomía y un drenaje ventricular externo para el subaracnoideo para medir la presión intracraneal. Bien. ¿Por qué se lo neuromonitoriza? Acá hay 3 criterios en este caso clínico. TAC anormal, obviamente, tenía fracturas y hematomas. Uno no anda por la vida con los hematomas dentro de la cabeza, o sea, la TAC es anormal. Postoperatorio de neurocirugía y el paciente tiene un trauma de cráneo grave, o sea, tenía 3 criterios para neuromonitorizar, ¿no? El valor de apertura es el primer valor, ustedes ya lo saben. La pregunta 8 es una pregunta bastante recurrente, ¿sí? ¿Por qué se le administran pseudoanalgesia? Obviamente al paciente hay que mantenerlo dormido y sin dolor. ¿Por qué anticonvulsivante? Obviamente no tiene que convulsivar. ¿Y por qué antipirético? Obviamente no tiene que tener elevación de la temperatura o hipertermia. Ustedes saben que los 3 mecanismos, por diferentes procesos fisiopatológicos, aumentan el consumo de oxígeno cerebral y obviamente acá la energía que se tiene que responder a tratar de suplir el trauma inicial y la neurocirugía, con lo cual el paciente con dolor aumentaría la presión intracraniana. Si tiene temperatura, ya Nico lo dijo en una reunión, aumenta por cada grado de temperatura de un 5 o un 7% el consumo metabólico, con lo cual le estaríamos privando al sistema nervioso central de energía, porque estaríamos abocado también a descender la temperatura, el organismo, ¿no? Obviamente, y obviamente que las convulsiones es una de las peores complicaciones que puede tener todo un paciente, porque en cada convulsión una neurona muere, con lo cual anticonvulsivantes, los traumas de cráneo o neurocirugía son propensos por el trauma y por el trauma quirúrgico que el paciente convulsive. Entonces, es un gasto energético superior. Entonces, adicional. Por lo cual hay que darle esa administración de fármaco para bajar el metabolismo. Muy bien. A las 48 horas, fíjense que el paciente hace una telectasia masiva del pulmón derecho. Acá nosotros le estamos diciendo, le damos con qué complica, y en la pregunta 9 y 10 le vamos a preguntar clínica sobre esa complicación. En otros casos clínicos le hubiésemos dicho, le dábamos la clínica y preguntábamos cómo se complicaba, ¿no? Bueno, acá le estamos diciendo que la telectasia es masiva del pulmón derecho y que es por un tapón mucoso, que por ahí lo dice, acá, ¿no? Abundantes secreciones y tapón. O sea, la fisiopatología de esta telectasia es que el bronquio se tapa, ¿sí? Atelectasia, zona aneumatóxica, zona sin aire, zona no ventilada del pulmón. Si se tapa un bronquio, se reabsorbe el aire que queda atrapado, ¿sí? Y no se ventila más ese pulmón. Entonces acá nosotros le vamos a preguntar, en la pregunta 9, ¿sí? Signos clínicos en la inspección dinámica y la auscultación. A la inspección dinámica hay una excursión torácica asimétrica. En realidad el emitor izquierdo, como no le entra aire y es masivo, ¿sí? No se va a mover,
y se va a mover solo el emitor izquierdo, con lo cual a la inspección dinámica hay una excursión torácica asimétrica. Y a la auscultación hay una abolición completa del murmullo vesicular. ¿Por qué? Y porque el emitor derecho no le va a entrar aire. Entonces, la ausencia de entrada del aire por el borde bronquial que tapó el bronquio, un bronquio de las primeras generaciones, hace que el aire no ingrese, ¿sí? Y no excursione el emitor derecho. Y después en la 10 le preguntamos, por lo menos, 3 signos radiológicos de esta fisiopatología de atelectasia. Volvemos a repasar la fisiología de la atelectasia por reabsorción o por tapón mucoso. Se tapa el bronquio, el aire del pulmón se reabsorbe y genera una presión negativa y tracciona el mediastino hacia el lado lesional, levanta el emitórax, imbrincan las costillas, o sea, disminuyen los espacios intercostales y el pulmón se ve radiopaco. Un muñón de pulmón radiopaco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le entra aire, y ese aire que se reabsorbe, ¿sí? Y que se va por los linfáticos, generalmente, ¿sí? Se colapsa y tracciona las estructuras. ¿Está claro con eso? Diferente puede ser otra atelectasia. Imagínense un paciente que tenga un neumotórax. Hay aire en la pleura. Esa pleura se llena de aire y comprime el pulmón. El muñón también es pequeño, se va a ventilar, no porque hay aire que está empujando. Ahora, ¿se va a traccionar ese mediastino? No, ese mediastino al ver aire en la pleura lo va a empujar hacia el otro lado. Y también es una atelectasia. Tienen que pensar que la atelectasia no siempre es por tapón mucoso. Hay otro tipo de atelectasias que se producen, ¿no? Imagínense un cáncer endobronquial. El cáncer endobronquial actuaría como si fuese un tapón mucoso. Lo que pasa es que ahí no vamos a poder hacer absolutamente nada. Está el tumor y está el tumor que está obstruyendo. Ahí también actuaría como una reabsortiva y traccionaría el mediastino y el hemidiafragma. Entonces piensen siempre, cuando hablamos de atelectasia, las diferentes fisiopatologías. Bien, al cuarto día, el paciente, y acá le damos clínica, y le vamos a preguntar con qué complica. Bueno, una especie de alteración de la conciencia, ¿no? No tiene apertura ocular, no hay respuesta motora. Pero fíjense que responde, ¿sí? Con algunos criterios, que acá en la 11 le preguntamos con qué respuesta a la injuria. Está mal en el que tienen ustedes porque dice 48 horas, es al cuarto día, es aquí, que responde con CIRS, obviamente, tiene todos los elementos de CIRS. ¿No? Le hacen una radiografía a la auscultación crepitante y le hacen una radiografía que aumenta el infiltrado basal derecho. Esto es un dato importante, ¿sí? Que se expande con coloides y cristaloides y restablece la TAM. Porque en la pregunta número 12 nosotros les decimos, le preguntamos, desde el punto de vista hemodinámico, cuál es el diagnóstico preciso con qué complica el paciente al cuarto día. Fíjense que este paciente tuvo una neumonía, ¿no? El crepitante es un ruido característico, auscultatorio, patognomónico de una neumonía. Infiltrado basal derecho corroborado por la radiografía de tórax. Con lo cual hay un proceso infeccioso. Responde con SIDS. O sea, que es sepsis. El concepto es sepsis. El concepto clínico. Pero paren. ¿Hay SDOM? ¿Hay una disfunción orgánica? Y sí, el pulmón disfunciona. De hecho tiene 68, fíjense en el pH. No está ventilando bien. Entonces uno podría decir, tiene 70 de PO2. El intercambio gaseoso no es el adecuado. Con lo cual, el SDOM es el pulmonar. Y nosotros sabemos que infección más sepsis más una disfunción orgánica es sepsis severa. Pero para que sea desde el punto de vista hemodinámico, la disfunción del órgano tiene que ser hemodinámico, o sea, tiene que ser el cardiovascular. Entonces, si yo acá hubiese puesto, nosotros hubiésemos preguntado cuál es el concepto clínico, es sepsis severa porque el SDON es pulmonar. Ahora, si nosotros decimos y les preguntamos desde el punto de vista hemodinámico, yo tengo que ir a ver la TAM. Y fíjense que la TAM tiene 59. Ustedes me pueden decir, este paciente está chocado.
Sí, yo le tendría que decir, sí, está yocado. ¿Es un yo séptico? Sí, puede ser. Epa. El primer tratamiento es con coloide y cristaloide y se restablece la tana 91. Con lo cual, no es un yo séptico, porque no hay drogas vasopresoras. Ustedes me pueden decir, este paciente ya tenía droga vasopresora porque venía de un shock neurogénico. Ajá, sí, tenés razón, porque había ingresado con 54, pero sigue con la misma dosis. Estas 59 se restablecieron a 91 con la misma dosis de vasopresores y solamente con coloide y cristaloide. Con lo cual, eso me justifica que el concepto hemodinámico es también sepsis severa, porque tiene la sepsis de la infección de la neumonía con el SIRS y el SDOM pulmonar, que es clínico, pero el SDOM también es cardiovascular, porque tuvo una TAM de 59, pero al responder con expansores plasmáticos, el concepto es sepsis severa, porque el cardiovascular disfuncionó. Con lo cual, la fundamentación, por acá no le estamos pidiendo etiopatogenia, sino fundamentación